Ánima y animus. A las figuras de lo inconsciente pertenecen, según nuestro texto, no solo los dioses, sino también ánima y animus. La palabra un es traducida por Wilhelm como animus y en efecto el concepto animus calza excelentemente a hum, cuyo carácter está compuesto por el signo para nubes y el signo para demonio. En consecuencia, significa demonio de nubes, un alma hálito, superior, perteneciente al principio yang, y por eso es masculina. Después de la muerte, asciende y pasa a Shen, al espíritu o Dios, que se extiende y manifiesta. El ánima, llamada Po, escrita con el signo para blanco y el signo para demonio, por ende fantasma blanco, es el alma corporal inferior tónica perteneciente al principio yin, y por lo tanto femenina. Después de la muerte se hunde y pasa a Gi, demonio, explicado a menudo como lo que retorna a la tierra, el alma en pena, el espectro. El hecho de que tanto el animus como el ánima se separen después de la muerte y vayan independientemente por sus caminos demuestra que, para la conciencia china, son factores psíquicos distinguibles, que tienen también un efecto claramente diferente. Y a pesar de que originalmente sean uno en la esencia, una efectiva y verdadera, son dos en la mansión de lo creativo. El animus está en el corazón celestial, durante el día mora en los ojos, es decir, en la conciencia. Por la noche sueña desde el hígado. Es aquello que hemos recibido del gran vacío, lo que es de una figura con el origen. El ánima es, en cambio, la fuerza de lo pesado y turbio, fijada al corazón corporal carnal. Deseos carnales y excitaciones coléricas son sus efectos. Quien al despertar hállase sombrío y deprimido está encadenado por el ánimo. Hace ya muchos años, antes de que Wilhelm me hubiera facilitado el conocimiento de este texto, usaba yo el concepto ánima de una manera enteramente análoga a la definición china, aparte naturalmente de todo puesto metafísico. Para el psicólogo, el ánima no es un ser trascendental, sino completamente experimentable, como lo muestra también con claridad la definición china: los estados afectivos son experiencias inmediatas. ¿Por qué se habla entonces de ánima y no simplemente de humores? La razón para ello es la siguiente: los afectos tienen carácter autónomo, debido a lo cual la mayoría de los hombres le está sometida. Los afectos son empero contenidos delimitables de la conciencia, partes de la personalidad. Como partes de la personalidad tienen carácter de personalidad. Pueden por tanto ser fácilmente personificados y lo son aún hoy en día, como los ejemplos anteriores han demostrado. La personificación no es invención ociosa, por cuanto el individuo afectivamente excitado no muestra ningún carácter indiferente, sino uno completamente determinado que es distinto del común. Se muestra mediante la investigación cuidadosa que en el hombre el carácter afectivo tiene rasgos femeninos. De ese hecho psicológico proviene la enseñanza china del alma, Po, así como mi concepción del ánima. Una introspección más profunda o la experiencia estática revela la existencia de una figura femenina en lo inconsciente, y de ahí la denominación femenina ánima, psique, alma. También puede definirse el ánima como imago o arquetipo, o sedimento de todas las experiencias del hombre con la mujer. Por eso también la imagen del ánima es por regla proyectada sobre la mujer. Como se sabe, la poesía ha descrito y cantado a menudo el ánima. La relación que el ánima tiene con el espectro, según la concepción china, es interesante para el parapsicólogo por cuanto los controles son muy frecuentemente del sexo opuesto.
Por mucho que deba aprobar la traducción que hace Wilhelm de un por animus, ciertas razones me eran importantes para escoger para el espíritu del hombre, para su claridad de conciencia y racionalidad, no la expresión animus, de otra manera excelentemente adecuada, sino la expresión logos. Justamente son ahorradas al filósofo chino ciertas facultades que agravan la tarea del psicólogo occidental. La filosofía china es, como toda antigua actividad espiritual, un exclusivo elemento constituyente del mundo de los hombres. Sus conceptos nunca son tomados psicológicamente y, por ende, nunca investigados respecto a la medida en que se adapten también a la psique femenina. El psicólogo no puede, empero, pasar por alto la existencia de la mujer y de su psicología particular. Por eso prefiero yo traducir un en el hombre por logos. Wilhelm usa logos para el concepto chino Xing, que puede también traducirse como esencia o conciencia creativa. Un pasa, después de la muerte, a Shen, el espíritu, que filosóficamente se halla próximo a Xing. Puesto que los conceptos chinos no son en nuestro sentido modos de ver lógicos sino intuitivos, sus significados pueden reconocerse solo a partir de su uso y de la constitución de los caracteres de la escritura, o precisamente de relaciones tales como la de un a Shen. Así, un sería la luz de la conciencia y la racionalidad en el hombre, procediendo originalmente del logos espermáticos de Xing y retornando después de la muerte mediante Shen. Otra vez a Tao. La expresión logos podría ser especialmente apropiada en esta aplicación, ya que entraría el concepto de una esencia universal, pues la claridad de conciencia y la racionalidad del hombre no es algo individualmente separado, sino un universal. Tampoco es algo personal, sino en el sentido más profundo, suprapersonal en la más estrecha oposición a ánima. Que es un demonio personal y se exterioriza en humores cabalmente personales. Por tal causa el término animosidad. Considerando esos hechos psicológicos, he reservado la expresión animus exclusivamente para la feminidad, porque mulier non habet animam sed animum. La psicología femenina muestra, en efecto, un contraste con el ánima del hombre, que no es primariamente de naturaleza afectiva, sino una esencial cuasi intelectual que se caracteriza con la palabra prejuicio de manera cabalmente justa. No es el espíritu, sino la naturaleza emocional del alma, lo que corresponde a la naturaleza consciente de la mujer. El espíritu es el alma, o mejor dicho, el animus de la mujer. Y así como el ánima del hombre consiste en primer lugar en afinidades inferiores afectivas, el animus de la mujer consiste en juicios inferiores, o mejor dicho, opiniones. El animus de la mujer consiste en un gran número de opiniones preconcebidas y por lo tanto es mucho menos personificable por medio de una figura que más bien por medio de un grupo o multitud. Un buen ejemplo parapsicológico al caso es el grupo llamado Imperator en Mr. Piper. El animus es un nivel más bajo, es un logos inferior, una caricatura del diferenciado espíritu del hombre, y como es una caricatura el ánima, también, en un nivel más bajo, del eros femenino. Y así como un asing, que Wilhelm traduce por logos, corresponde el eros de la mujer a Ming, que se traduce por destino, fatum, fatalidad, y es interpretado por Wilhelm como eros. Eros es el entrelazamiento, logos el discernimiento separador, la luz clarificadora.
Eros es afinidad, logos, discriminación y desapego. Por lo tanto, en el animus de la mujer el logos inferior se exterioriza como complemento falto de afinidad y también por lo tanto como prejuicio inaccesible o como una opinión que de manera irritante nada tiene que ver con la naturaleza del objeto. Me ha sido reprochado a menudo que personificara yo, anima y animus de manera similar a como lo hiciera la mitología. Tal reproche, empero, solo sería justificado si se probara en que concreté también mitológicamente esos conceptos para el uso psicológico. De una vez por todas debo explicar que la personificación no ha sido inventada por mí, sino que es inherente a la esencia de los correspondientes fenómenos. Sería acientífico pasar por alto el hecho de que el ánima es un sistema parcial psíquico y por lo tanto personal. Ninguno de quienes me hicieron ese reproche vacilará un segundo en decir: he soñado con el señor X, si bien, tomado con exactitud, ha soñado solo con una representación del señor X. El ánima no es sino una representación de la naturaleza personal del sistema autónomo en cuestión. Lo que ese sistema es, en un sentido trascendental, es decir, más allá de los límites de la experiencia, no lo podemos saber. También he definido en general el ánima como una personificación de lo inconsciente, y en consecuencia la he concebido como un puente a lo inconsciente, como la filiación de relación con lo inconsciente. Ahora bien, con eso se vincula en forma interesante la afirmación de nuestro texto de que la conciencia, es decir, la conciencia personal, procede del ánima, dado que el espíritu occidental se halla por entero en el punto de vista de la conciencia, debe definir al ánima de la manera que precisamente he hecho. Inversamente, empero, el oriental, que se halla en el punto de vista de lo inconsciente, considerará a la conciencia como un efecto del ánima. Sin duda la conciencia deriva originalmente de lo inconsciente. Trátase de algo que por lo común olvidamos y por lo tanto siempre hacemos tentativas de identificar la psique en general con la conciencia, o al menos de exponer lo inconsciente como un derivado o un efecto de la conciencia, como por ejemplo en la doctrina de la represión de Freud. No obstante, en esencial, partiendo de las razones arriba citadas, que nada sea sustraído de la realidad de lo inconsciente y que las figuras de lo inconsciente sean comprendidas como magnitudes efectivas. Quien haya concebido lo que se significa con realidad psíquica no temerá recaer en ello en la primitiva demonología. Si en efecto no se adjudica a las figuras de lo inconsciente la dignidad de magnitudes espontáneamente efectivas, se cae en una creencia unilateral en la conciencia que a la postre conduce a un estado de tensión. Deben entonces ocurrir catástrofes porque a pesar de toda la conciencia se han pasado por alto las oscuras potencias psíquicas. No somos nosotros quienes las personificamos, desde el origen son de naturaleza personal. Solo cuando eso es cabalmente reconocido podemos pensar en despersonalizarlas, o sea, como expresa nuestro texto, someter al ánima. Surge aquí otra vez, y por cierto de manera peligrosa, bajo la forma de una aparente concordancia, una violenta diferencia entre el budismo y nuestra posición espiritual occidental. La doctrina yoga repudia todos los contenidos fantásticos. Nosotros también, pero el oriental lo hace sobre una base totalmente distinta que la nuestra. Reinan allá concepciones y enseñanzas que expresan de la manera más abundante la fantasía creadora. Allí debe uno defenderse contra el exceso de fantasía. Nosotros, en cambio, consideramos la fantasía como ensoñación mísera y subjetiva. Las figuras de lo inconsciente no aparecen
naturalmente abstractas y despojadas de todo accesorio. Por el contrario, están engastadas y entrelazadas en un tejido de fantasías de inaudito abigarramiento y confusa plenitud. El Este puede repudiar esas fantasías, dado que hace mucho tiempo ya ha sacado y condensado su extracto en las profundas enseñanzas de su sabiduría. Nosotros, empero, no hemos todavía experimentado una vez esas fantasías, ni con mayor razón tomando de ellas la quinta esencia. Aquí tenemos aún que recuperar un sector entero del vivenciar experimental, y sólo cuando hayamos encontrado el contenido sensato en lo aparentemente sin sentido, podremos separar lo sin valor de lo valioso, y podremos estar seguros de que el extracto que saquemos de nuestras vivencias será distinto del que nos ofrece hoy el Este. El Este llegó al conocimiento de las cosas internas con un desconocimiento infantil del mundo. Nosotros, en cambio, exploraremos la psique y su profundidad, apoyados por un saber enormemente dilatado de la historia y las ciencias naturales. Al presente, el saber externo es, por sobre todo, la mayor traba para la introspección, pero la necesidad anímica vencerá todos los obstáculos, pues estamos ya construyendo una psicología, es decir, una ciencia, que nos dé la clave para cosas cuyo acceso halló el Este solo mediante estados anímicos de excepción. El desligamiento de la conciencia respecto del objeto. Mediante el comprender nos liberamos de la dominación por lo inconsciente. Este es en el fondo también el objetivo de las instrucciones de nuestro texto. El discípulo es enseñado cómo debe concentrarse sobre la luz del recinto más interno y con ello soltarse de todos los encadenamientos externos e internos. Su voluntad de vida es dirigida al estado de conciencia sin contenido, que no obstante deja existir todos los contenidos. El Hui Min Kin dice sobre el desligamiento: un resplandor de luz circunda el mundo del espíritu. Se olvida uno a otro, quieto y puro, por completo, potente y vacío. Lo vacío es traslúcido por el fulgor del corazón del cielo. El agua de mar es lisa y refleja en su superficie una luna. Las nubes se atenúan en el espacio azul. Las montañas lucen claras. La conciencia se disuelve en el contemplar. El disco de la luna reposa solitario. Esta característica de la consumación describe un estado anímico que quizás pueda designarse del mejor modo como una separación de la conciencia respecto del mundo y un retraimiento de la misma a un punto, por decir así, extramundano. De tal modo, la conciencia está vacía y no vacía, ya no está más preocupada por las imágenes de las cosas, sencillamente las contiene. La anterior plenitud del mundo, inmediata y oprimente, por cierto, nada ha perdido de su abundancia y su belleza, pero no domina más a la conciencia. Ha cesado la pretensión mágica de las cosas, pues se ha desenredado el primitivo entrelazamiento de la conciencia con el mundo. Lo inconsciente ya no es proyectado, por cuyo motivo es anulada la participación mística original con las cosas. En consecuencia, la conciencia ya no está colmada de intenciones compulsivas, sino que pasa a contemplar, como muy bien dice el texto chino. ¿Cómo se llega a producir este efecto? De hecho, presuponemos que el autor chino no sea en primer lugar un mentiroso, en segundo, que tenga un sano sentido, y en tercero, que se trate de un hombre extraordinariamente penetrante. A fin de comprenderlo o explicarlo se precisan, para nuestro entendimiento, ciertos rodeos. No se lo hace con el sentir externo, pues nada sería más infantil que querer hacer estético tal estado anímico. Se trata aquí de un efecto que conozco muy bien a partir de mi práctica médica. Es el efecto terapéutico por excelencia.
por el que me ocupo con mis discípulos y pacientes: la disolución de la participación mística. Levi Bruhl, con visión genial, ha expuesto como signo distintivo de la mentalidad primitiva lo que llamó participación mística. Lo que designó no es otra cosa que el resto, indeterminadamente grande, de indiferenciación entre sujeto y objeto, que en los primitivos posee todavía dimensiones tales que no puede dejar de sorprender a los hombres de conciencia europea. Mientras no sea consciente la distinción entre sujeto y objeto, reina la identidad inconsciente. Entonces, lo inconsciente es proyectado sobre el objeto y el objeto introyectado en el sujeto, es decir, psicologizado. Animales y plantas se conducen entonces como hombres, los hombres son simultáneamente animales, y todo está animado con espectros y dioses. El hombre de cultura se cree, claro está, inmensamente elevado por encima de esas cosas, pero a menudo se halla durante su vida entera identificado con los padres, identificado con sus afectos y prejuicios, y afirma del otro impúdicamente lo que no quiere ver en sí mismo. Precisamente, tiene todavía también un resto de inconsciencia inicial, es decir, una indiferenciación de sujeto y objeto. En virtud de esa conciencia es afectado mágicamente por incontables hombres, cosas y circunstancias, o sea, incondicionalmente influido. Está colmado casi tanto de contenidos perturbadores como el primitivo y por consiguiente emplea igual cantidad de magia apotropéyica. Pero sus prácticas mágicas no las realiza más con bolsitas medicinales, amuletos y sacrificios animales, sino con remedios para los nervios, neurosis, ilustración, cultos de la voluntad, etc. Ahora bien, si se logra reconocer la inconsciencia como magnitud condicionante al par de la conciencia, y vivir de manera que las exigencias conscientes e inconscientes, o sea, instintivas, sean en lo posible tomadas en consideración, el centro de gravedad de la personalidad no es más el yo, que es un mero centro de conciencia, sino un punto, por así decir, virtual entre lo consciente y lo inconsciente, al que cabe designar como sí mismo. Si se logra tal transposición, el resultado es la anulación de la participación mística, y de ello nace una personalidad que, por decirlo así, sufre solo en los pisos inferiores, pero está en los superiores singularmente alejada del acontecer penoso o gozoso. La producción y nacimiento de esa personalidad es lo que nuestro texto tiene por objetivo cuando habla del fruto santo o del cuerpo diamantino, o de alguna otra manera acerca de un cuerpo imputrescible. Tales expresiones son psicológicamente simbólicas de una actividad invulnerable al conflicto emocional incondicionado, y con ello la conmoción violenta, en otras palabras, simbolizan una conciencia desligada del mundo. Tengo razones para creer que ésta sea realmente una preparación natural para la muerte, que se instituye después de la mitad de la vida. Para el alma, la muerte es tan importante como el nacimiento y como éste un elemento integrante de la vida. No se tiene el derecho de preguntar al psicólogo lo que acontece finalmente con la conciencia desligada. Sea cual fuere la posición teórica que adoptara, sobrepasaría sin esperanza los límites de su competencia científica. Solo puedo indicar que lo que nuestro texto afirma con respecto a la intemporalidad de la conciencia separada está en concordancia con el pensar religioso de todos los tiempos y con la abrumadora mayoría de la humanidad, y que por lo tanto quien no pensara así estaría fuera del orden humano y sufriría en consecuencia de un equilibrio psíquico perturbado. Por tal motivo me tomo como médico todo trabajo para apoyar, en la medida de mis fuerzas, la convicción en la inmortalidad, especialmente entre mis pacientes de edad, a quienes tales preguntas llegan con amenazadora proximidad.
La muerte, en efecto, vista psicológicamente de manera correcta, no es un término sino una meta, por lo tanto comienza la vida para la muerte, tan pronto como se sobrepasa la altura del mediodía. La filosofía del yoga chino se erige sobre el hecho de esa preparación instintiva para la muerte como meta y en analogía con la meta de la primera mitad de la vida, o sea, la generación y propagación, en medio de perpetuar la vida física, pone como objetivo de la existencia espiritual la generación y nacimiento simbólicos de un cuerpo hálito, psíquico, que asegura la continuidad de la conciencia desligada. Es el nacimiento del hombre neumático, conocido desde la antigüedad por el europeo, quien busca empero alcanzarlo con símbolos y procedimientos mágicos completamente diferentes, con fe y conducta cristianas. También aquí nos hallamos otra vez sobre una base totalmente distinta a la del este. De nuevo suena, por cierto, nuestro texto como si no estuviera distante de la moral ascético-cristiana. Nada sería, sin embargo, más cerrado que aceptar que se trata de lo mismo. Tras nuestro texto se halla la cultura milenaria, que se ha construido orgánicamente sobre los instintos primitivos, y por consiguiente no conoce nada en absoluto de aquella moral brutal. Nos es apropiada a los bárbaros germanos recientemente civilizados. Falta ahí en consecuencia el impulso de la violenta represión de instintos que exalta y envenena histéricamente nuestra espiritualidad. Quien vive sus instintos puede también separarse de ellos, y eso de manera tan natural como los ha vivido. Nada sería más ajeno a nuestro texto que el heroico vencerse a sí mismo, a lo cual empero vendría a parar infaliblemente entre nosotros si observásemos literalmente las instrucciones chinas. No tenemos el derecho de olvidar nuestras premisas históricas. Solo hace algo más de 1000 años hemos caído de los más crudos comienzos del politeísmo en una religión oriental altamente desarrollada, que llevó al espíritu imaginativo del semisalvaje a una altura que no correspondía al grado de su desarrollo espiritual. Para mantener de alguna manera esa altura por fuerza había que reprimir ampliamente la esfera de los instintos. Por eso la práctica religiosa y la moral adoptaron un carácter manifiestamente brutal, casi maligno. Naturalmente lo reprimido no se desarrolla, sino que sigue vegetando en primitiva barbarie en lo inconsciente. Por cierto, quisiéramos, pero de hecho no somos en absoluto capaces de escalar las alturas de una religión filosófica. Lo mejor que podemos hacer con tal objeto es crecer hasta ella. Aún no están curadas las heridas de Amfortas y el desgarramiento fáustico del hombre germánico. Su inconsciente está todavía cargado de esos contenidos que en primer lugar deben hacerse conscientes antes de que pueda uno librarse de ellos. Hace poco recibí una carta de una antigua paciente que describe con palabras sencillas pero justas la transposición necesaria. De lo malo me ha venido mucho bueno. El mantenerme calma, no reprimir, estar atenta y al mismo tiempo aceptar la realidad, las cosas como son y no como yo las querría, me ha procurado un raro discernimiento y también fuerzas pocos comunes que antes ni siquiera hubiera podido imaginar. Pensaba yo siempre que si se aceptan las cosas, la abruman a una de alguna manera. Ahora bien, esto no es de ningún modo así, y sólo al aceptarlas puede adoptarse una posición hacia ellas. De modo que jugaré ahora el juego de vivir aceptando lo que cada vez me traen el día y la vida, bueno y malo, sol y sombra, que constantemente cambian, y así acepto también mi propia naturaleza con su positivo y negativo, y todo se hará más viviente. Qué tonta era, cómo he querido forzar todo según mi cabeza. Únicamente sobre la base de una actitud tal que no renuncia a ninguno de los valores adquiridos durante el desarrollo cristiano, sino que por el contrario acepta también con amor y longanimidad cristianos lo más humilde en la propia naturaleza,
se hará posible un nivel superior de conciencia y cultura. Esta actitud es religiosa en su más legítimo sentido y por lo tanto terapéutica, pues todas las religiones son terapias para los sufrimientos y perturbaciones del alma. El desarrollo del intelecto y voluntad occidentales nos ha otorgado la capacidad casi diabólica de imitar, aparentemente con éxito, esta actitud, a pesar de las protestas de lo inconsciente. Pero es siempre cuestión de tiempo que se abra paso de alguna manera a la posición contraria, con un contraste tanto más crudo. Con el cómodo imitar, invariablemente se crea una situación insegura, que a cada momento puede ser derribada por lo inconsciente. Surge una base segura solo cuando las premisas instintivas de lo inconsciente son tomadas en igual consideración que el punto de vista de la conciencia. Pero no nos engañemos, esa necesidad se halla en oposición violenta con el culto cristiano occidental de la conciencia, y en especial el protestante. A pesar, sin embargo, de que parezca lo nuevo ser constantemente enemigo de lo antiguo, un más profundo deseo de comprender no puede menos que descubrir que, sin la aplicación más seria de los valores cristianos conquistados, tampoco puede en absoluto llegar lo nuevo a establecerse.